Muy buenas tardes, queridas familias. Hoy es martes 20, 20 del mes de julio, aquí en esta tarde tan especial, porque nosotros hacemos especial esta mesa, con algunas cosas ricas, apetitosas, un buen cafecito, té. Seguramente nos estaba esperando, esperando con mucha expectativa este tiempo que hemos llamado colocando la lupa a nuestras creencias, a nuestras creencias. Quiero leer para comenzar un pasaje muy inspirador que nos habla de los pensamientos que manejaba el apóstol Pablo. Dice Filipenses 4:12: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo, en todo y por todo he aprendido el secreto, aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Sellando este pensamiento, dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué importante, colocando la lupa a nuestras creencias. El tema de las creencias es un tema realmente profundo, profundo, potente. Hablar de las creencias, no estamos hablando de simples ideas que de pronto se cruzan en un momento determinado o que vienen y se van. Las creencias son justamente las certezas, de aquellas cosas que ya no cuestiono en mi vida. ¿Por qué? Porque las doy por asentadas, como algo ya cerrado. Las creencias, entonces, además de esto, es el estado de nuestra mente en que se supone que esas creencias son verdaderas, son como un mapa, de alguna manera, grabados en el sistema de nuestro ADN. Además, nuestras creencias son aquellos aprendizajes que se realizan en determinados momentos de nuestra vida y que, como un mapa decíamos, nos guían, son un poco esas brújulas que nos van orientando en nuestra vida a modo de satisfacer necesidades. Las creencias también tienen capacidad de crear realidades en el ser humano, recordando siempre que nuestra capacidad mental es de alguna manera gobierno, gobierno en nuestra vida. Somos, hemos hablado ya, programables e influenciables, los grandes peligros, como Dios nos habla de cuidar, a través del yelmo, a través de la mitra, cómo Dios le dio tanta importancia a cuidar nuestras creencias, nuestras creencias. La pregunta sería en esta tarde: ¿qué pasaría si no fuera exactamente así mi creencia? ¿Qué pasaría entonces si mi creencia estaría afectando aquellas cosas que ya he conquistado, cosas que creamos en la vida? ¿Qué pasaría entonces si tuviera una creencia que de pronto esa misma creencia comienza a evitar
algo que tiene que ver con mi destino, con mi sueño de vida. ¿Tendrá consistencia esa creencia o podrá esa creencia de alguna manera frenar cuando me doy cuenta que aquellas cosas que tienen que ver con mi propósito o los sueños, aquellas cosas que se me revelan como el destino de vida? Por eso es importante, todo ser humano enfrenta una sensación de techos o de límites en la vida que se vuelven irrompibles. ¿Cuántos techos aparecen en nuestra mente imposibles de romper? Esa sensación que nos produce de alguna manera insignificancia, pequeñez, incapacidad, esos pensamientos, el no alcanzo, el no es para mí. Por eso nos planteamos en esta tarde analizando desde las creencias qué pasaría entonces que si esos techos que nos imaginamos, que de alguna manera se producen como sensaciones, fruto de nuestras creencias, no fueran de cemento, fueran de papel. Si lo que a veces creemos que es imposible de atravesar, imposible de superar, fueran de papel, no fueran de algo consistente, duro, impenetrable. Si lo que me separa de esa plenitud a la cual la palabra de Dios nos desafía en este transitar de la vida, esa realidad que nos hace ver el Espíritu Santo, y comienza a ser una inspiración dentro de nuestra vida. Justamente si lo que me separa de mi condición actual, al revelarse a mi vida, esa realidad anhelada, ese sueño por alcanzar, tuviese justamente un techo de papel. La pregunta es, ¿no nos atreveríamos, no haríamos el esfuerzo de salir de un estado para dirigirnos a un nuevo estado? En esta tarde queremos hablar de la libertad de elegir, la libertad que tenemos todos los seres humanos, como hablamos el domingo acerca de la voluntad, es nuestra, la capacidad que queremos desafiarnos en esta tarde de enfrentar aquellos techos, esos techos que son de pronto sensaciones o resultados de nuestras creencias, de lo que hablamos o creemos de nosotros mismos. Qué importante cuando todo lo que nos influencia genera un profundo desafío a encontrarnos con lo que la palabra levanta como una meta en la vida de todos los que creen, una nueva vida, una nueva experiencia en Cristo Jesús, teniendo la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestros cuerpos, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, siendo templo, siendo hábitat de la presencia del Espíritu Santo. Algunos dicen que el ser humano es ilimitado.
Bueno, vamos a ver esto un poquito. Creo que el problema no es lo que se dice, el problema es cuando nosotros nos limitamos a nosotros mismos, ¿eh? Qué gran trampa, ¿eh? A veces cuando nosotros mismos generamos nuestros propios límites a lo que somos llamados o se nos está mostrando como aquello que estableció Dios como nuestro destino, como nuestra meta mientras permanezcamos aquí en este mundo. Creo que fuimos creados, repito, una y otra vez desde la experiencia personal y también de esa palabra que mora en nosotros. Creo que fuimos creados con la gran capacidad de ver posibilidades. Dios ha preparado nuestra visión de vida para que siempre podamos ver posibilidades en un campo de fe. Por eso entiendo y compartimos en esta tarde que cada uno de nosotros tenemos la gran capacidad de conocer y de ver la realidad en la que vivimos. Mire, viendo algunas estadísticas acerca de los profesionales que se gradúan, dicen que los más exitosos no son los que tienen las mejores notas o los mejores promedios, sino de los que tienen el concepto, la capacidad de persistir. Por eso, cómo funciona internamente aquellas herramientas que Dios nos ha dado a cada ser humano. Cada ser humano, Dios puso una gran caja de herramientas para que podamos usar esas herramientas a favor de lo que somos llamados. Una de las herramientas que más he utilizado y más me he construido una utilidad, una experiencia, es observar. El observar mi estado, mi realidad. Nunca me ha gustado vivir en fantasías, en sueños ajenos, en parecerme, copiar. Creo que una de las cosas más importantes que analizo a lo largo de mi vida es querer ser lo que verdaderamente debo ser, como aquello que Dios estableció en mi vida, y es importante usar la herramienta de la observación. Mire, hay una diferencia en cómo observa un niño. Uno se da cuenta cómo un niño dirige la mirada a las cosas con una capacidad de curiosidad, muy interesado, observando, moviéndolo de un lado para el otro, descubriendo, creando un campo de descubrimiento, una observación como niño. Y cuando nos volvemos adultos y ya vamos cargados de la vida y todas esas cosas que se van pegando, añadiendo en nuestra vida como cargas, que de pronto se convierten en temores, en frenos, muchos frenos, miramos más
los imposibles, nos detenemos más en aquellos muros que nos separan, nos separan de aquello que sí nos gustaría alcanzar, de aquello que lo sentimos como parte de esa razón de existir en la vida. Y esto a veces nos convierte en seres contradictorios con nosotros mismos, cuando hablamos de nuestros diálogos internos. Estuvimos hablando hace poco acerca de qué nos decimos, de qué nos hablamos, de lo que pensamos nosotros de nosotros mismos, ¿no? Es interesante justamente oírnos de lo que decimos acerca de nosotros mismos, y cómo de pronto ese diálogo interno nos cerramos a lo que realmente queremos, salir de lo que podemos a lo que queremos. Creo que es un gran salto que tenemos que conquistar en la vida. Por eso decimos la libertad de elegir. Qué importante. Y qué importante es saber cómo hacerlo, ¿no? La importancia de saber cómo hacerlo, cómo llegar a aquello que me da la libertad de elegir. Por eso hay una enseñanza en la naturaleza, como un pequeño gusanito vulnerable es incapaz de saltar de una rama a la otra, como en la condición de ese gusanito tan vulnerable, cómo ve los imposibles, los imposibles. Pero si ese gusano entendiera que en algún momento tendrá la oportunidad de convertirse en una mariposa, de poder volar, ¿no? De saltar de una rama a la otra, lo que ahora está viendo como una gran imposibilidad. Creo que debemos trabajar para que alcancemos esa transformación. Debemos favorecer, debemos generar el clima, ¿no? Como una planta, ¿no? Yo a veces veo los plátanos aquí en esta zona, qué banana pequeñita, ¿no? Y nos damos cuenta que el clima no es favorable. Pero sí, si llevamos ese mismo plátano a un clima favorable, qué frutos realmente enormes, sabrosos, consistentes, llenos de beneficio para el cuerpo humano. Así también tenemos que tener en cuenta que tenemos que nosotros mismos generar climas aptos para la naturaleza. Si somos plátanos, necesitamos un ambiente tropical, tropical. Necesitamos urgentemente ir a nuestro ser interior. Qué importante cuando entramos a nuestro ser interior, en eso de entrar al campo del descubrimiento. No es la primera vez que lo decimos, pero insistimos y persistimos la necesidad hoy más que nunca, cuando el mundo está en una turbulencia, donde hay una modificación de tantas cosas. Necesitamos entrar a descubrir, descubrir donde realmente nos acostumbramos a ver muros, o nos acostumbramos a ver paredes sólidas, infranqueables, como lo fue para el pueblo de Dios, ¿no? Cuando vio
los terribles, infranqueables muros de Jericó, cómo se desalentó aquel pueblo que entraba a conquistar una tierra prometida por Dios, prometida por Dios. Y allí aparece en el líder, en los quienes llevaban adelante la promesa de Dios, recibieron justamente la manera de aquello infranqueable, impenetrable, imposible, fue llevado a un tremendo derrumbe. Usted conoce la historia. Por eso, aquellas cosas que entramos y desafiamos, entrar en esa zona de descubrimiento de quiénes somos, las capacidades que tenemos, a veces de salir de mendigar lo que ya es nuestro. Este término tiene que ser permanentemente una influencia en nuestro ser interior. El cuidado de no generar tantas dependencias, por eso necesitamos volver a descubrimientos, justamente de donde yo veía imposibilidades, paredes sólidas, eso que podemos decir bloqueos, donde nos resignamos al no puedo, o tal vez esto no es para mí, no soy capaz. De pronto nosotros mismos generamos ese tremendo milagro justamente de esa metamorfosis, salir de un gusano que se arrastra para convertirnos en una mariposa, un cambio total, un cambio total. De pronto se nos abre un mundo nuevo. Me doy cuenta que yo puedo, cómo cambiar el muro, ese paisaje de un muro impenetrable por otro paisaje, como los levitas, aquellos que debían cruzar el Jordán, y Dios los puso delante del pueblo para que aquellos que cargaban el arca del pacto, que era la presencia misma de Dios, iban a marcar un testimonio, un impacto visual para más de 5 millones de personas que veían cómo los líderes iban a producir el milagro de que las aguas se abrieron una vez más y el pueblo de Dios pasando en seco para entrar a la promesa de esa tierra que ya había sido dado al padre Abraham. Qué importante entonces, cuando entramos a nuestro mundo interior, redescubrirnos quiénes somos, ese milagro, cómo cambio el panorama, ese paisaje de imposibles. Por eso, qué importante cuando la Biblia nos muestra cómo hombres y mujeres con las mismas pasiones, los mismos temores, los mismos bloqueos, fueron desafiados a hacer milagros, a hacer proezas, diciéndonos que cada uno de nosotros podemos producir las mismas cosas si descubrimos realmente aquellas cosas que Dios en su justicia nos dio a cada uno, cómo de pronto se abren las fuerzas del espíritu interior, cómo inspiran que sí es posible. Si lo puedo creer, lo puedo crear. Importante es entonces hablar de estas herramientas,
como por ejemplo la pasión, la pasión. Es eso que queremos conocer más y más. ¿Qué es la pasión? Es justamente ese anhelo en el que queremos conocer más y más profundamente. Siempre digo, es ese coraje ante las tantas incertidumbres que caen frente a nuestra vida. Muchas veces, es cierto, nos sale en los primeros intentos lo que queremos lograr, pero a veces sale esa frase célebre, muchas veces cuando no salen las cosas, no se dan como queríamos, creo que muchas veces sale de nosotros esa frase, yo sabía que en el fondo no iba a funcionar. Por un lado, esta coherencia interna, por un lado lo creemos y por otro lado lo negamos. Y bueno, basta que tengamos el primer inconveniente, la primera prueba, el primer bloqueo, la primera resistencia, para que salga esa frase, esa frase que tanto ha dañado el progreso de tantos seres humanos. Yo sabía que en el fondo no iba a funcionar. Entonces, decimos, es fundamental que podamos crear un verdadero compromiso, una verdadera determinación. Recuerde que el Evangelio es el gran restaurador del principio del compromiso. Una de las marcas de la autenticidad de un cristiano fiel y verdadero es el nivel de compromiso, de protagonismo que toma. Por eso es fundamental para todos los momentos de experiencia, momentos de nuestra vida, el nivel de compromiso y de determinación, ser o convertirnos totalmente en gente que no tenemos acceso al desaliento. El desaliento no es parte de mi naturaleza, no existe en mi diálogo interno, no existe en mi diccionario personal. Tomar y fortalecer la persistencia. Por eso es importante tener claro siempre las fuerzas de una fe en acción, una fe en acción. Recuerde que estamos hablando acerca de la libertad de elegir. Y creo que estas cosas que estamos hablando siempre tenemos que verlo con un ejemplo que venimos reiteradas veces hablando, verlo como una raíz, como las raíces que no se ven, que no las conocemos, están allí debajo de la tierra, los grandes héroes, los que verdaderamente hacen que la fuerza, el crecimiento, la expansión, todo lo que se ve de lo florecido de un árbol, tiene que ver con ese trabajo incansable, permanente, de las raíces, buscando los nutrientes. Así es el resultado de nuestra vida cuando nuestras raíces se nutren entonces de compromiso, de determinación, de persistencia, donde es inaccesible el desaliento, el fracaso, cuando todas nuestras fuerzas se dedican a la acción de la fe. Siempre esas fuerzas son la gran reserva, importante hoy más que nunca, queridas familias, queridos amigos, frente a tantas cosas en las que hemos sido sorprendidos,
cómo el mundo fue conmocionado. Realmente entramos en un tiempo irruptivo, impredecible, en esta sociedad, en este mundo, en este globo terráqueo. Por eso tenemos que mantener la visión establecida por Dios sobre todos los seres humanos, que en todo tipo de terreno, en todo tipo de situación, debemos avanzar. Por eso decía el apóstol Pablo, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. Mire, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir entonces necesidades. Recuerde esto, saber que en todo tipo de terreno debemos avanzar, llamados a avanzar, llamados a no detenernos, aún en terrenos tan turbulentos, difíciles, con tantos obstáculos, tantas cosas que aún no entendemos y bueno, son bloqueos tremendos. Creo que muchos ven una distancia tremenda, hoy más que nunca, es como que se alargan las distancias de donde estamos parados hoy a donde queremos alcanzar nuestros logros, a donde nos gustaría realmente lograr establecer nuestra vida, aquellas cosas que nos desafían, pero que siempre enfrentamos la dificultad de las distancias, y es un gran bloqueo a veces que se forma en nuestra mente cuando miramos distancia, cuando a veces queremos hacer un viaje, unas vacaciones, vamos a los mapas, allí a ver cuánta distancia entre donde estamos a donde queremos llegar. Dice permanentemente la palabra de Dios, nos habla de un acercamiento de Dios, nos hace entender que Dios no está tan lejos como a veces suponemos o creemos. Dios está más cerca de lo que creemos. Dice el apóstol Pablo, Romanos 10:8, más que dice la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón es la palabra de fe que predicamos. La segunda herramienta que queremos tratar en esta tarde es la persistencia. Herramientas conocidas que siempre decimos que no pierde valor aquellas cosas, aunque son repetitivas, nos hacen recordar cuántas cosas están a favor, que necesitamos usarla, sacarla de nuestra caja de herramientas para favorecer entonces con la herramienta adecuada al desafío, a lo que nos toca vivir o enfrentar. La persistencia son aquellas cosas que continúan en nosotros cuando otros abandonan. Qué importante es continuar, aún digo pasitos cortos, pasitos pequeños, pero no perder la capacidad de avanzar. Hay momentos que se avanza más rápido, momentos más lentos, pero nunca detenernos. Por eso la persistencia es una gran herramienta que siempre nos devuelve esa energía, esa confianza en nosotros, eso que aún pequeños pasitos son
importantes en la dirección a la que vamos. Nos enfrentamos a muchas cosas cuando la persistencia tiene que hablar más fuerte, cuando se levantan las voces de los que dicen una y otra vez no se puede. El no se puede, no nos enfrentamos. Yo creo positivamente que toda aquella gente que tiene este lenguaje no debería estar molestando a aquellos que lo están haciendo. ¿Cuánta gente con ese discurso no podemos, esto es imposible? Deberían correrse del camino para dejar pasar a aquellos que sí lo están haciendo. Muchas veces lo que hoy es normal, a veces después de esa experiencia, de haber pasado por tantos momentos cuando todos se volvieron para atrás y usted permaneció, por eso muchas veces lo que hoy es normal, ayer fue un sueño demasiado lejano, un sueño demasiado lejano y que hoy lo vemos como parte de nuestras experiencias, de nuestras rutinas, nuestras capacidades. Cuántas cosas después de varios años uno las ve como parte de nuestra vida, pero fueron cosas que se cultivaron enfrentando aquello que estaba demasiado lejos. Por eso creo que a veces la mirada de las distancias son como un bloqueo en la vida. Por eso persistencia, persistencia, importante herramienta que está dentro de su vida, que tiene la capacidad para darle a usted justamente eso de continuar a pesar de que todos se están volviendo atrás, y dar un paso más, y aún en la caída no quedarse a mirar por qué me caí o en el pozo que me tropecé, sino levantar siempre la mirada para no perder el objetivo, para no perder aquello en lo que nos entusiasmamos en la vida, en lo que empieza a darle sentido a los esfuerzos, a los renunciamientos, a sacar fuerzas aun cuando no lo hay, tantas cosas que tienen que ver con llegar. Bien nos enseña la palabra de Dios que el lenguaje bíblico es consumado es. Jesús, en las 7 palabras clave de la cruz, nos dejó una que define nuestra naturaleza. Consumado es. Somos llamados a alcanzar las metas, los desafíos, el destino, aquellas cosas que son nuestras verdaderas propuestas de vida. Por eso siempre por momentos nos hace bien recordar cuántas veces también opinamos negativamente. Cuántos recuerdos a veces vienen a nuestra mente de lo negativo que fuimos, que estuvimos con ese lenguaje pesimista, un lenguaje de cobardes, de tanta imposibilidad. Cuántas cosas también tenemos en nuestro pasado como cosas lejanas, imposibles, y creo que a veces
recordar estas cosas, traerlas en ciertas charlas o en ciertos momentos y determinados momentos clave de nuestra vida. Creo que esas experiencias pasadas, que de alguna manera fueron lenguajes negativos, pero que las superamos, son o se convierten en recursos, ¿eh? Creo que hay cosas que no son meramente recuerdos, se convierten en recursos, ¿eh? Las experiencias, qué importante traer a memoria aquellas cosas como Dios le enseñó a su pueblo, ¿eh? Hacían monumentos. Cuando Josué cruzó el Jordán, cada líder de cada tribu de las 12 debía tomar una piedra entonces del río Jordán, en pleno desborde, en plena bravura de las aguas. Allí cruzaron en seco. Dios les ordenó cada líder llevar una piedra para luego del otro lado, después de cruzar, se levantara un monumento con esas piedras, ¿eh? También a Josué se le indicó llevar 12 piedras, hablándonos cómo al líder le cuesta un poco más el esfuerzo de un líder, llevaba la carga de las 12 tribus, y además cada líder llevaba su piedra. ¿Para qué? Para que cuando los hijos preguntasen a los padres qué significaba ese monumento, los padres, que a veces se olvidaban de mantener viva la historia de los milagros, de lo que habían experimentado en Dios, de cómo Dios los guardó, los alimentó, del proceso del desierto, el proceso de entrar a la tierra prometida, de las batallas, de las conquistas, de las victorias, para que nunca olvidasen su origen, el origen a lo que ellos pertenecían, Importante, monumentos, recuerdos de que una vez cruzaron el Jordán, en un momento de imposible por la naturaleza del río. Sin embargo, las aguas se abrieron para que una vez más Israel cruzase en seco. Por eso creo que muchas cosas son recuerdos, pero se tienen que convertir en recursos. Recordar que una vez tuve una posición negativa, pero que no fue como yo decía, sino como la acción de enfrentar, del coraje, de esa ilusión, me llevó justamente a cancelar esa opinión. Por eso, qué importante es cuando podemos ver esos recursos, esos recuerdos que superamos, que están en el pasado y que no nos tenemos que olvidar. Hay cosas que sí, es cierto, pero no nos tenemos que olvidar que sí, en algún momento determinado superé, que en un momento determinado tomé una acción y por esa acción conquistamos, prosperamos, avanzamos, mejoramos condiciones, salimos de ciertas ligaduras o de ciertos estados entonces de necesidades. Creo que no logramos cosas en la vida. Recuerde que estamos hablando de la libertad de elegir, la libertad de decidir qué es lo que quiero hacer con mi vida, qué voy
hacer con los obstáculos, con aquellas cosas que siempre ofrecerán una resistencia hacia lo que nos extendemos, hacia lo que sí nos importa, hacia lo que realmente todo nuestro ser nos convoca a superarnos, a dar ese paso decisivo de entrar en una acción de conquista y de victoria. Creo que no logramos las metas por ideas, sino porque estamos decididos a hacerlo. Qué importante cuando dejamos de tener una idea para tener una profunda decisión, estar decidido en hacerlo. Tomamos unos minutitos, que bien, juntos a una mesa, no sé, está con la familia, con todos esos seres queridos, trayendo realmente un momento en la que hemos llamado colocando la lupa a nuestras creencias. Es un tiempo entonces de analizar si nuestras creencias no son frenos frente a, primeramente, a la realidad que vivimos, pero también el gran desafío de autosuperarnos, más allá de las condiciones que a veces tenemos que enfrentar, sino de descubrir esa caja de herramientas que Dios ha puesto como eso que hará que las cosas sucedan. Por eso decimos entonces que no logramos metas o no logramos cosas realmente que queremos solo por una idea, sino porque estamos realmente convencidos, decididos de hacerlo. De regreso, estamos hablando entonces la libertad de elegir. Este es el tema donde estamos colocando la lupa, La lupa. Creo que por momentos pensamos frente a este panorama mundial, frente a estas cosas que realmente son preocupantes, y las cosas que van a venir, sabemos que nada va para mejor, que hoy más que nunca deberemos descubrir aquellas cosas a lo que la palabra de Dios nos desafía, que Dios puso en nosotros para que en todo tiempo, en todo momento de la existencia de los seres humanos, la Iglesia de Cristo
fuese más que vencedora. ¿Cómo estamos hoy entrando a nuestro ser interior para descubrir esa caja de herramientas? Esa caja de herramientas, hablamos de la pasión, también de la persistencia. Creo que por momentos pensamos, y creo que todos, ¿no? ¿Qué más va a traer estos tiempos difíciles? ¿Qué otra cosa? Porque creo que a veces suponemos algo y bueno, y no es así, cosas que nos dejan perplejos de cómo las cosas ocurren de manera irruptiva, de repente, donde, bueno, nadie, pero nadie, solo Dios conoce el futuro, nadie pudo anticipar esto, aunque algunos se quieren anotar en esto. Creo que Dios ha manejado algo diferente para mostrar que Él sigue siendo el Señor de los tiempos. También es importante, creo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Siempre me planteo esto, que en verdad se habla un poco de todo. Creo que hay una carga de información tremenda, de cosas tan fatalistas, cuánto desequilibrios mentales, cuánto daño se está haciendo, estas ansiedades que nos comen y cómo nos quedamos atrapados, quedamos atados a la gran variedad de información, hermano, que se esconde detrás de tanta falsedad, cuánto sensacionalismo, cuánto mal, y cuando no sabemos manejar la información que nos tiene que interesar, cómo quedamos secuestrados de todo esto que termina destruyendo. Por eso creo que todos estamos pensando qué más va a traer, qué más va a pasar, qué cosas más terribles van a venir. Pero creo que también es importante que sobre este tipo de pensamiento también será más que importante qué vamos a hacer nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Papá, mamá, familia, líderes, pastores, a modo preventivo, Decimos a veces, si vemos venir la lluvia, bueno, saquemos el paraguas, hagamos algo. Para mí es muy importante en esta tarde que podamos interpretar de que no es simplemente detenernos en lo terrible que se va poniendo la vida y los coletazos que va a dejar esta pandemia, tanto en lo económico, en lo social, en los valores, cuántas cosas increíbles salen de los desequilibrios del hombre, cómo se pierden los afectos. Bueno, todo eso está bien, pero vamos a tener otra mirada, otra mirada. Es importante hoy qué vamos a hacer nosotros, a modo preventivo, lo que sí podemos estar trabajando, afirmando, qué ambientes vamos a crear desde nosotros hacia lo que vemos venir, como padres, como líderes, como gente responsable, qué ambientes vamos a crear. Decimos que lo que creemos, creamos. Bueno, qué ambientes vamos a crear desde nosotros hacia los más débiles, la familia, los hijos,
los que esperan mucho de nosotros, los que ven y copian e imitan y somos, nos convertimos en una influencia, ¿no? Cuando José en la historia bíblica vio las vacas gordas, lo primero que se le vino a su mente por revelación es: las vacas gordas, no es tiempo de gastar, no es tiempo de dispalfarrar, del mal uso, la mala inversión. La visión de las vacas gordas no es más que el tiempo o la oportunidad de guardar, de guardar. Con este pensamiento tenemos que trabajar, querida familia, en qué ambientes vamos a crear frente a estos huracanes. Como en muchos lugares hay preparados sótanos, lugares de refugio frente a los huracanes, los efectos climáticos terribles, donde vuelan cosas tan pesadas como papelitos, ¿no? Bueno, preparar el refugio. ¿Cómo vamos a preparar ambiente de fe, de fortaleza, de autosuperación, de seguir avanzando como hablábamos hace un momento, Sabemos lo que se va a venir o lo que se viene, no lo podemos controlar, no lo podemos controlar, pero sí puedo crear ambientes, crear aquello para recibir ese tiempo que sabemos que va a venir. No necesitamos tanta viralización de videos para saber que va a haber un coletazo, especialmente económico, con escasez, con todo lo que nos va a dejar la pandemia, más allá de la salud y de todas las deficiencias de órganos, de la calidad de nuestra vida. Sabemos que estamos haciendo como un acto preventivo. Tercera herramienta de la que necesitamos hablar es la resolución, otra gran herramienta que tenemos que descubrir, que es una herramienta puesta por el Creador como una gran posibilidad, la resolución. La resolución es una herramienta frente al tema del fracaso, es decir, la resolución para la resolución. El fracaso no es una solución. El dejarlo, el no seguir, el no continuar, no es una opción. Cuando hay muchas cosas importantes en riesgo. Por eso necesitamos fortalecer grandes resoluciones. La palabra misma nos habla del valle de las resoluciones, las decisiones, las determinaciones. Por eso el fracaso, el no puedo, el verme en inferioridad de condiciones frente a esta herramienta no es una solución, especialmente cuando hay cosas muy importantes, cosas a las que Dios nos hizo responsable, a los legados que vamos a dejar, a las inspiraciones que vamos a manifestar como hombres que vamos llevando una historia de fe, de esperanza, una historia de por qué el Evangelio es la solución de los hombres, por qué el Evangelio es las buenas nuevas de esperanza,
de Dios para con el hombre. Por eso, cuidado, porque cuando fortalecemos las resoluciones, nos vamos a dar cuenta que vamos a chocar muchísimo, Cuando ponemos la atención justamente y fortalecemos la resolución, nos vamos a dar cuenta cuánta gente negativa, gente extremadamente negativa, pesimista, cómo permanentemente genera ambientes deprimentes, ambientes deprimentes. Cuando uno, aquí en San Luis, que es una de las cosas más lindas que tenemos, cuando observamos el correr de las aguas de los ríos, Aquí en San Luis muchos ríos, pero todos los ríos están llenos de piedras y a veces piedras enormes, que en otros tiempos han rodado de las montañas. Y cuando uno observa las aguas que van en una dirección, según la época del año, van con más fuerza, menos fuerza, pero siempre las aguas avanzan. Y cuando uno mira las piedras en los ríos, uno piensa qué tremendos obstáculos para el agua, pero uno aprende de la naturaleza qué hace el agua. No sé si usted observó, pero qué importante, qué hace el agua frente a esos obstáculos que están en los ríos, esas enormes piedras. Uno ve que las aguas los rodea y continúan su dirección. Es decir, entonces, las aguas no se ponen a discutir por qué están ahí en medio del cauce, por qué nos están molestando, qué hacen allí, no ve que nos están estorbando en nuestro pasaje hacia la dirección. Las aguas no discuten, no gastan energía, sino que ellas rodean la piedra, pero no pierden la intensidad y la dirección a la que llevan. Creo positivamente que en el resumen de nuestras experiencias uno, es verdad, llega a tener más temor, creo que a la ignorancia de las cosas. Creo que el mayor temor que a veces tenemos en nuestra vida no es el miedo, sino creo que el mayor temor es a la ignorancia. Realmente a esta altura de nuestra vida nos damos cuenta qué factor predominante es la ignorancia. ¿Cuántos costos, cuántas personas ha derribado, ha convertido en verdaderos esclavos, gente resignada? Qué gran enemigo, qué poder realmente potente es la ignorancia, Y creo que es uno de los factores al que más debemos temer. Creo que nuestro temor o nuestro miedo no debería pararse en eso que no conocemos de lo que está delante. Creo que nuestro miedo o aquellas cosas que de pronto producen ciertas ambivalencias dentro de nuestra vida no es lo que está delante. Esto es un poco el resumen de la vida de uno. Creo que muchas cosas tienen que ver con la ignorancia. Esos fueron los factores más difíciles de mi vida, fueron los más resistentes
frente a lo desconocido, a lo que estaba delante, la ignorancia propia, esa de la que más se opone a nuestro camino de lograr cosas. Sé que a veces, por experiencia, intentamos una y otra vez y aprendemos que a veces en esos intentos frustrados, como decimos, prueba y error, aprendemos poco a poco. Creo que a veces le damos tanta importancia a los resultados, pero no medimos lo que o los procesos que se están produciendo en nuestro interior. Creo que en todos los intentos frustrados de mi vida, poco a poco me fui dando cuenta de lo que debía descartar, de lo que no me servía y de lo que vale la pena seguir investigando, investigando con paciencia, de cuántas cosas la dabas por sabida, por eso hablamos de las creencias, pero me di cuenta, y esto es sabiduría, créame, porque a veces defendemos cosas indefendibles, queremos aplicar cosas que si bien en otros tiempos fueron aplicables, la evolución y los cambios, no podemos sostener esos paradigmas, esos pensamientos, esas creencias. Creo que dentro de nuestra vida se produce eso de empezar a descartar, pero debemos seguir investigando con paciencia, se va poco a poco pasando entonces del miedo propio, de la ignorancia o del desconocimiento, a la confianza, a la confianza cuando aún seguimos viendo y no negamos nuestras propias limitaciones, pero cuidado, también veamos todo el panorama de lo que pasa en nuestro ser interior, cuidado con los ideales. A veces creemos, bueno, que necesitamos el día ideal, necesitamos el momento ideal, necesitamos la cantidad de dinero ideal, necesito los contactos ideales. Yo creo, y te quiero desafiar en esta tarde, porque para eso estamos, para crear ambientes de fe y de compromiso. Sé que todo no comienza con lo que yo creo o con lo que yo digo que es el momento ideal. Todo comienza entonces justo ahora con lo que tengo, Me gusta mucho algunos pasajes bíblicos cuando Dios nos muestra por medio de su palabra qué tienes ahora, ¿no? A la viuda, a Moisés, a los discípulos, aquellos panes o peces, ¿qué tienes ahora? ¿Qué es lo que tienes? No lo que necesitas o lo que crees que con eso sí lo va a lograr. ¿Cómo nos equivocamos en este tipo de apreciación? Nunca tendremos todo en el inicio. Nunca en nuestro punto de partida podemos tenerlo todo. Lo que decimos es ahora con lo que tenemos. Y esto lo aprendí desde muy jovencito en mi vida. Tenemos que comenzar con lo que tenemos ahora. Yo creo que mi comienzo pastoral fue con un tratado, una Biblia a la par de mi suegro, en las plazas, con un tratadito, no tenía seminario, no tenía, púlpito, todo lo que ahora uno
ha logrado, y ojo que no es uno, siempre digo que es con la gente que nos rodeamos y transferimos esos sueños y generamos ese equipo, ese equipo que nos hacemos fuerte uno a los otros. Pero ¿cómo empezamos? No necesitamos tenerlo todo para comenzar ahora. Por eso te contaba, ¿cómo empezamos? Sin nada, ¿no? Solo con un sueño, un deseo, algo. Por eso, ¿qué tienes? ¿Qué tienes ahora? Comienza con lo que tienes. Comienza con lo que tienes. Porque ese es el verdadero comienzo, que determina una acción, no que está esperando lo ideal. Hay gente que se pasó toda la vida esperando el momento ideal, las personas ideales, el dinero ideal. Bueno, crearon ciertas fantasías de las cuales esos ideales se convirtieron en verdaderos verdugos donde no salieron jamás de su punto de partida. Hoy es el día ideal para que comiences a hacer eso a lo que te fue revelado hacer, a esa meta a la que Dios te comprometió, a ese destino en el que tú y yo estamos involucrados. Seguimos con este gran tema, la libertad de elegir, la libertad de elegir. Pero siempre, en todo tiempo y en todo momento, tenemos que usar otra gran herramienta que es el esforzarnos. Esfuérzate, sé valiente. Yo sé que tú puedes, pero esfuérzate. Hay una cuota permanente en todas las actividades de nuestra vida, en todos los días y en cada momento. Es salir de lo normal para entrar en ese terreno de esforzarnos un poquito. Y cuidado cuando nos asociamos, cuando comenzamos a generar equipo, personas comienzan a asociarse, si no manejan conceptos parecidos, conceptos que caminan paralelos a los que usted tiene, vamos a enfrentar un gran peligro. Siempre hay gente que se cuelga de tu bendición, de eso de poner en marcha ahora, con nada prácticamente en la mano, con lo poco, como le fue dicho a Moisés. ¿Qué voy a ir con este palito? Con ese palito vas a enfrentar al hombre más poderoso de la tierra, que es Faraón, que tiene a mi pueblo esclavizado, y con ese palito y esa vara no solo vas a producir las plagas y los movimientos terribles que conmovieron toda la nación de Egipto, sino que el Mar Rojo va a obedecer a ese toque de lo que hoy te parece que es nada. ¿Cómo quieres comenzar? ¿Qué estás esperando para comenzar? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace creer que tu éxito está basado en lo que tú dices que necesitas? Y hoy Dios te dice, con lo que tienes, es el momento ideal. Siempre nos rodea gente que digo que son como zánganos, te chupa las energías, te tienen la habilidad de justamente atrapar esos recursos que Dios te ha dado a ti, que es el ánimo, la fe, la esperanza. Creo que no podemos perder el respeto con los seres humanos,
el respeto con las personas, pero tenemos que aprender a alejarnos, porque siempre te explicarán por qué tú no vas a poder lograr, por qué tú no vas a funcionar, por qué tú no eres el adecuado. Cuántas cosas van a consumir esas energías que son tan necesarias cuando el camino se pone cuesta arriba, Ser valiente, necesitamos esta otra herramienta poderosa, ser valiente paso a paso, manteniendo siempre las convicciones que sabemos que vamos a llegar a las metas. Y recuerdo que estamos hablando algo muy importante, no preguntarnos, porque ya lo sabemos, no necesitamos tantas explicaciones de los tiempos que van a venir, sino cómo nos preparamos para esos tiempos, tiempos donde la salud, el trabajo, las cosas básicas y necesarias van a faltar. ¿Cómo vamos a preparar eso anticipado para generar ambientes, ambientes que nos contengan, ambientes que permanezcamos avanzando y teniendo todo y todo en abundancia, Bien dice Filipenses entonces 4:12 este versículo que tomamos como nuestra verdadera base, Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido, ¿qué cosa? El secreto, aprender el secreto, Vamos aprendiendo poco a poco, no creo que poco a poco vamos manejando otra herramienta importante, ser competentes, que significa dar la medida que se requiere para el momento que vivimos, competente. Tenemos que mantener siempre ese espíritu diferente, ese espíritu que se confronta frente a tanta desesperanza, frente a tantas situaciones en contra hacia lo que usted y yo nos trazamos. Tenemos que seguir, querida iglesia, siendo esos sembradores de ilusión, de crecer, de prosperar, cuando aún todos se cierran y todos manifiestan un ambiente negativo. Seguimos siendo sembradores de ilusiones, sembradores de esperanza, sembradores que generamos entonces esa verdadera atracción de que sí se puede, Hay algo que realmente se produce en lo invisible y es que nos vamos abriendo paso a paso, tanto para los hombres como para los jóvenes, las mujeres, que justamente es poner nuestra mirada, poner ese rostro como pedernal. Cristo nos enseñó, puso su rostro en la cruz. Ese era su final, ese era su destino, esa era la meta, cuando Él dice, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Consumado es. Por eso decimos que hay cosas que se van produciendo en nuestro ser interior, que usted no las puede medir, que no sabe para qué pasó, y a veces se pone mal, se debilita, se siente perseguido, pero hay cosas que en lo invisible, en su ser interior, se va gestando el gran hombre, la gran mujer de Dios, aquello que se hace indestructible, pero paso a paso, poco a poco, se va transformando de un simple gusano
a una naturaleza en la que ahora me veo volando en los niveles de la altura, Más que claro, entonces, en esta tarde y ya terminando, esa gran ilusión, esa gran fe, ese ver por los ojos del Espíritu, ¿no? Ese deseo del cual no renuncio, que todo lo que necesito está dentro de mí. Dios no te manda a buscar, mendigar lo que ya ha puesto, y decimos, para que sea una figura dentro de su mente, es esa caja de herramientas, como a mí me gusta, una caja de herramientas con todas las herramientas que necesito para hacer determinados trabajos. Siempre esas herramientas que Dios nos dio es para que sepas que en todo momento Dios creó en nosotros esto de salir triunfantes en todo momento que nos toca vivir en la vida. Y de hecho que la historia se encarga de hablarnos, los momentos terribles de la historia, de persecución, de muerte, de sentencia, de terremoto, de genocidio, siempre, siempre, en todo momento, de terribles situaciones como pandemias, muertes, fiebre amarilla, cuántas cosas podemos traer a memoria, hermanos. El hombre se autosuperó. La preservación, esa capacidad, el hombre siempre superándose. Qué importante cuando nos conocemos y aprendemos a reconocer quiénes somos. Lo que somos entonces, capaces, nuestros talentos, todas nuestras habilidades, nuestra experiencia, los grandes recursos que nadie te los puede mover. Por eso hay gente inamovible. Satanás sabe que no puede perder el tiempo, el Satán, el adversario. ¿Por qué? Porque nadie te puede mover, no de una simple creencia heredada o impuesta, sino tu propia experiencia, poco a poco, en esa paciencia y en este ser interior se fue creando. Gloria a Dios. Sabemos que hay límites, y habrá límites propios, límites que se generan, límites que siempre se van a levantar como resultado de que eres diferente, de los avances, de la prosperidad. Bueno, siempre se levantarán límites a los que nos enfrentaremos en la vida, y también podemos ser sinceros en esta tarde de saber que hay límites que no superamos, pero que sí nos quedó algo importante, la acción de intentar, esa acción de intentar que se ha convertido un poco en ese entrenamiento de nuestro espíritu, de nuestra fe, que se ha convertido entonces en ese entrenamiento que un día sí lo pudimos superar. ¿Por qué?
porque nos damos cuenta que los objetivos, los sueños, las metas, no siempre los alcanzamos en el primer intento, pero aprendimos que cada experiencia que podemos pensar que fue un fracaso, un error, pero todo eso se convirtió en un gran capital. Poco a poco nos convertimos en las personas que somos ahora. De las cosas que no salieron, de las que sí salieron. Por eso dice aquí el apóstol Filipenses 4:12, he aprendido el secreto. Y esto es, este secreto. Alcanzamos cosas, otras no fueron como queríamos, otras nos hirieron, pero siempre sacamos lo mejor de nuestra vida, esas cosas que pasaron a lo largo de nuestros años, como un taller, ¿no? Como un gimnasio, siempre decimos, poco a poco nos convirtieron en las personas que somos ahora. Todas estas debilidades que a veces tenemos, situaciones que escapan, bueno, un poco de nuestra vida, en lo que llamamos tantos esfuerzos. ¿Quién no tiene experiencia de grandes esfuerzos? Cuanto más nos dedicamos, cuanto más apostamos, cuando mejor hicimos las cosas, parece que cuanto más lejanas se fueron, no las alcanzamos. Pero algo quiero que en esta tarde quiero alentarte, quiero depositar en tu ser interior esta palabra de sabiduría. Tú y yo no sabemos medir porque no son visibles a los ojos naturales, pero sí son visibles a lo que realmente se está produciendo en tu ser interior. Justamente eso, esa persona que tú eres. Esa persona que tú eres. Sabemos, es la experiencia común de todos, a todos nos ha tocado ambientes negros, ambientes negativos, que han sido como imanes que nos han atraído, y a veces caímos en ciertos niveles de manipulación por querer parecernos, por querer hacer lo mismo, por copiar, por creer que esas fórmulas o esas cosas, ¿no?, que a veces la iglesia impuso. Cuántas cosas se han aplicado a la vida de la iglesia, a la vida de las personas, y no tuvieron la unción. Yo creo que las personas tienen la unción. Los métodos no tienen unción. ¿Cuántos métodos quisimos aplicar? Pero yo creo que fueron los grandes imanes o fuerzas que atraen, y esas fuerzas negativas, ambientes negros, ambientes contaminantes, produjeron tiempos de manipulación en los que nos llevaron a mirar otras cosas y no mirar nuestro ser interior. Creo que es triste de todo esto que a veces frena y nos queremos parecer, y hoy convierte tanto, pero tanta juventud, tanta gente en ese material descartable de querer parecerse a lo que jamás vas a parecerte. Salmo 73, Salmo de Asaf, dice: fui como una bestia ciega cuando quise
Y dice este salmo: viendo la prosperidad de los inicuos, casi se deslizaron mis pies, porque tuve envidia de ellos, cómo él se quiso parecer, quiso copiar, quiso hacer lo que ellos hacían, pero nunca logró que esas cosas fueran parte de su vida. Cada uno tenemos que ser lo que Dios ha determinado que seamos. Gloria al Señor. Creo con todo mi corazón en esta tarde tan hermosa que estamos terminando y que creo que es tan que nos ayuda, tan importante madurar y poder siempre correr el velo y empezar a ver cosas que son dadas, ya fueron dadas para nosotros. Siempre se encuentran, creo, más razones para lo que no va a funcionar o para lo que se vuelve una imposibilidad para su vida, para mi vida. Creo que siempre vamos a chocar con estas cosas terribles, terribles, donde la esperanza, la fe, para que cada día podamos sacar ese coraje, sacar esa fuerza interior, ¿no? Qué importante. Siempre me conmueve entrar a recorrer esas cosas pasadas, que son recursos, porque también entramos negativamente, vencimos nuestros propios obstáculos, nuestras propias creencias, nuestras propias razones, nuestras cosas que hoy son como esos monumentos, decíamos, que nos hacen ver nuestra vida pasada. Mi esperanza y fe por la que tenemos y llevamos adelante este tiempo colocando la lupa a nuestras creencias es que cada día saquemos ese coraje, de marcar la diferencia, saquemos esa fuerza interior, que por medio de la inspiración, rodearnos de ambientes como estos, a donde tenemos que invertir, donde hay una palabra, hay una presencia gloriosa del Espíritu Santo que no la podemos medir en lo visible de lo natural, pero sí algo se está gestando en tu ser interior, hay algo que está tomando fuerza, está tomando autoridad. Por eso creo que esta inspiración de este programa, nuestro sueño es que produzca contagios, para que puedan tomar esto como un parámetro de influencia para lo que sí tenemos que oír. Recuerde que para alcanzar nuevos niveles tenemos que oír cosas más elevadas, cosas que jamás oímos, van a producir cosas que jamás vivimos o aún no conocemos de nosotros mismos. Por eso creamos un ambiente de invitación en esta tarde, como el Señor Jesús: venid a mí, todos los cansados, fatigados, todos los que están bajo carga, cansancio, confusión, desánimo. Yo los voy a hacer descansar, pero los voy a hacer descansar para que tomen fuerzas, porque tendremos que levantarnos en eso que llamamos la libertad de elegir qué quiero ser en la vida.